Apreciados estudiantes, cordial salud. El propósito del presente video es brindar algunas orientaciones acerca del desarrollo de la fase colaborativa del paso 2, denominado cuantificación de métodos analíticos clásicos, que hace parte del curso de química analítica. Debemos tener en cuenta que la actividad está distribuida en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con la actividad de tipo colaborativo, en la que interactúa el equipo de trabajo que hace parte del foro, y se va a tener también una segunda fase que tiene que ver con el desarrollo de una serie de ejercicios de forma individual. Esta última parte será abordada en otro video. Bueno, para el desarrollo de la actividad colaborativa se deben tener en cuenta las siguientes etapas. En primer lugar, el grupo debe seleccionar un problema analítico. Ese problema analítico tendrá que ver con la identificación de un analito en una muestra de alimento utilizando técnicas de análisis químico cuantitativas clásicas, como por ejemplo la gravimetría y la volumetría. Toda vez que el equipo de trabajo defina el problema analítico, que esto pues se puede hacer a través de la identificación de un artículo científico, de un documento, es importante que el grupo pueda describir el método analítico seleccionado para la identificación y cuantificación del analito en la muestra alimenticia. En una tercera etapa, el equipo debe definir el esquema de procedimiento de la preparación de la muestra acorde al método analítico seleccionado. En la etapa 4, el equipo de trabajo define las relaciones matemáticas para cuantificar el analito en la muestra alimenticia seleccionada. Vale la pena resaltar que para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes que hacen parte del equipo del foro colaborativo deben consolidar la información en el anexo 3, denominado Consolidación del Paso 2, el cual ustedes encuentran en la carpeta Guía de Actividades del entorno de aprendizaje. Entonces, bueno, aquí tenemos el anexo en donde los estudiantes incluirán la portada y pues aquí se describen los pasos que se acaban de mencionar, pues para tratar de describir el contexto del problema analítico y poder identificar las técnicas utilizadas. Esto pues para desarrollar este ejercicio. Entonces, algunas recomendaciones a tener en cuenta para la selección del problema analítico son las siguientes. Bueno, se publica en el foro el problema analítico seleccionado por el grupo colaborativo en el paso 1, identificación y caracterización del problema analítico. El grupo colaborativo puede cambiar de problema analítico para esta actividad. De hecho, se brinda una recomendación para orientar la búsqueda de ese problema analítico. Se recomienda, por ejemplo, seleccionar analitos químicos tales como metales pesados en alimentos. Cada estudiante realizará una lluvia de ideas que alimentará en esencia lo que se va a consolidar en esta parte de la actividad. Se propone un método analítico basado en volumetría o gravimetría para la identificación o cuantificación del analito en el alimento seleccionado. Y el objetivo es que los integrantes del grupo publiquen la lluvia de ideas de manera organizada y con las respectivas referencias bibliográficas consultadas. Bueno, frente a esto, pues se recomienda fundamentalmente consultar la bibliografía sugerida para la unidad 2 en el entorno de aprendizaje. Aquí particularmente quiero irme a la guía para recomendarles en esta fase colaborativa dos documentos que van a ser de gran utilidad para este desarrollo: el libro Conceptos Básicos de Química Analítica y sus aplicaciones y el libro Química y Análisis Químico. Recordemos que para acceder a este material es necesario tener abierto el campus virtual. Bueno, para la identificación del problema analítico, pues también se sugieren un par de bases de datos que hacen parte de la e-biblioteca de la universidad, por ejemplo, Dialnet, Cielo y Scopus. ¿Cómo podemos acceder a estas bases de datos y cómo podemos realizar la búsqueda de dicho problema analítico? Bueno, recordemos que podemos dirigirnos aquí a la e-biblioteca. El objetivo pues es que el equipo de trabajo pueda proponer a través de un artículo o un documento dicho problema y a partir de este pues el equipo de trabajo empiece a trabajar en el desarrollo del mismo. Entonces, bueno, aquí en la biblioteca, para acotar un poco la búsqueda, podemos dirigirnos directamente a las bases de datos que maneja la universidad, específicamente pues las bases de datos de la escuela SBTI, a la cual pertenece el curso.
Y aquí pues se recomiendan en específico la base de datos Dialnet, en la cual, por ejemplo, se pueden utilizar algunas palabras específicas de búsqueda. Por ejemplo, intentemos con una búsqueda específica em, como el análisis gravimétrico de alimentos, que en esencia pues es lo que se está requiriendo. Entonces aquí pues vamos a tratar de encontrar algunos documentos clave para el análisis de muestras a través de gravimetría de muestras de alimentos. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar diferentes artículos a partir de los cuales pues la idea es que ustedes traten de identificar alguno de interés. Por ejemplo, a través de Dialnet he dado una búsqueda previa en la cual pues he podido encontrar algunos artículos como los siguientes. Uno de estos tiene que ver con la determinación de la humedad de un alimento por un método gravimétrico indirecto por desecación. De hecho, pues este constituye un documento de tesis de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, dado que es un trabajo relacionado con la aplicación de un método gravimétrico para análisis de alimentos, entonces pues el objetivo también es que los estudiantes puedan identificar los fundamentos del método gravimétrico, recordando que esto hace parte de los pasos del trabajo, la descripción del método analítico. Debe consultarse el procedimiento para la preparación de la muestra acorde con el método analítico seleccionado. Pues fundamentalmente en estos artículos encontraremos el procedimiento y por supuesto los cálculos a realizarse, que son fundamentales para dar consistencia a estos métodos analíticos. Y bueno, pues para mayor detalle, en el caso de los cálculos propuestos, que de hecho aquí adicional es necesario definir las relaciones matemáticas para cuantificar el analito en la muestra alimenticia seleccionada. Entonces, por ejemplo, bueno, vámonos a otro artículo de interés como este, que tiene que ver con la determinación de los niveles de plomo y cadmio en leche procesada en la ciudad de Bogotá, en cuyo caso pues también se realiza un análisis a partir del análisis volumétrico de la muestra, ¿sí? Entonces recuerden, podemos utilizar estas bases de datos sugeridas, pero también pues se puede hacer la búsqueda directamente desde internet. Entonces aquí en el documento pues estará el marco conceptual, nos interesa la metodología en donde podemos pues tomar el procedimiento, por ejemplo, para la determinación de cadmio, cómo se realizó esto mediante volumetría. Por supuesto, pues en la sección de resultados podremos tomar algunos datos matemáticos que nos permitan identificar cómo se llevó a cabo dicha volumetría. Y en caso tal que el artículo, por ejemplo, o el documento no detalle ese análisis matemático, pues es importante irnos a los documentos de texto sugeridos en la guía de actividades. Como les comentaba, uno de ellos es el siguiente. De hecho, es el texto, ya les confirmo, análisis químico, conceptos generales, lo tenemos aquí en la guía de actividades. De hecho, es el libro de química y análisis químico al cual podemos acceder directamente con el enlace que se brinda en la guía. Y en este documento de trabajo, pues ustedes van a encontrar la descripción de las técnicas, pero más importante aún, se va a encontrar aquí la información del desarrollo matemático para calcular un analito en una muestra. Me voy a ir por aquí, estamos aquí, cálculos en análisis volumétricos y por ejemplo la técnica elegida es la volumetría, pues ustedes se pueden apoyar de la información que aparece en el texto de cómo se relacionan los cálculos para dicha volumetría y en ese sentido pues esta información se puede adjuntar en el documento. Bueno, aquí tenemos cómo se analizan las diferentes muestras mediante técnicas volumétricas y esta información matemática pues puede ser de gran utilidad allí en caso de que no aparezca directamente en el artículo que ustedes hayan seleccionado. Entonces los motivo a realizar la búsqueda correspondiente. Por supuesto, en estas bases de datos pues ustedes también podrán encontrar una bastante interesante que de hecho pues pueden hacer, si ustedes lo desean, la búsqueda en inglés
para mayor información de técnicas analíticas gravimétricas y volumétricas aplicadas a los alimentos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la base de datos Scopus, que también pues es bastante interesante. Si bien pues se puede hacer la búsqueda en español, también se puede hacer en inglés, buscando directamente por análisis químico gravimétrico o volumétrico de alimentos, y pues desde allí se pueden encontrar artículos específicos acerca de la temática. Bueno, esta base de datos toma un tiempito en descargar, pero también tiene información bastante relevante, así como la base de datos Cielo, para que la tengan presente dentro de su búsqueda. Bueno, apreciados estudiantes, compartiremos en breve algunos videos relacionados con el desarrollo de los ejercicios que tienen designados para la fase individual de esta actividad. Muchísimas gracias.